No es bueno descansar mucho tampoco. Aquí me imagino que la mayoría está rodeando los 22, 22, 23, menos. 18. Alguien de 20, ¿no? ¿Entonces? 18 años, ¿no? 17. ¿Tú? 24. ¿Tú? 18. Son jovencitos. Son jovencitos. A su edad traten de mantenerse lo más activos posible. Ese es lo mejor el mejor consejo que les puedo dar. Manténganse activos. Traten de leer un libro, traten de... Pero nada de redes sociales, es malo. Traten siempre de aprovechar el tiempo. Porque más adelante les va a faltar tiempo. Cuando empiecen a trabajar, les va a faltar el tiempo. Así que aprovechen ahora. A ver, ya que ya descansaron, vamos a hacer un ejercicio más. Ya para seguir avanzando. Esto quedó claro, ¿no? ¿Esta parte quedó claro? ¿Sí? Chicos, eso sí quedó claro, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de disponibilidad que podemos recomendar? Por ejemplo, mientras estemos 90 o por encima de 90, estamos bien, ¿sí? Esa es la idea. Ahora, para hallar el tiempo medio entre fallos, ¿cómo se realiza el cálculo? ¿Qué es lo que tenemos que tener como dato de entrada? A ver, ¿cómo calculo esto? ¿Cómo se calcula el MTBF? ¿Cómo se realiza el cálculo? ¿Cómo es el procedimiento? Sí. ¿Qué tengo que tener como datos? El número de paradas. Muy bien, el número de paradas de todas maneras. ¿Qué más? ¿El tiempo de? Tiempo de operación, ¿verdad? Tiempo de operación, ¿sí? En el perfil que tenemos acá nosotros tenemos dos clases de tiempo. Un tiempo en que la maquinaria está operativa, que es este, y el tiempo en que la maquinaria está inoperativa, que son estos tiempos de acá, ¿sí? Para el cálculo del MTBF, que es el tiempo medio entre fallos, está relacionado directamente con el tiempo de operación, ¿sí? El tiempo de operación. Y el MTTR, que es el tiempo medio para reparación o para reparar, está directamente ligado con los tiempos inactivos, ¿sí? Con los tiempos inactivos. Esa es la manera en que se tiene que calcular. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? Vamos a ver. Me van a ayudar aquí, a ver, atentos. Vamos a ver aquí, un perfil nuevamente. Es una planta que se dedica a hacer néctares, así como la planta piloto que ustedes tienen, ¿ya? Ha comenzado su proceso a las 9 de la mañana. 9 de la mañana, y vamos a hacer un turno de 12 horas, ¿ya? 12 horas. Listo. Y más o menos ha sido así. Empezó aquí a las 8 de la mañana, perdón, a las 9 de la mañana. Trabajó 4 horas. Falla. ¿En qué hora estamos aquí? La 1. 1. Justo a la 1, mira qué conveniente. Ya, ahora, nosotros tenemos acá un tiempo para reparar de 1 hora, ¿no? La hora que la gente se puede salir a almorzar tranquilamente. Pero nuestra reparación solamente fue de 0.5, ¿ya? Solamente media hora. Ahora, en esa media hora, ¿yo podría seguir trabajando hacia adelante? No, tengo que esperar que llegue el personal nuevamente. Media hora más. ¿Sí? Entonces aquí le vamos a hacer un paréntesis, porque ese tiempo ya no es nuestro, ya no es un tiempo de mantenimiento, es un tiempo propio de la operación de la planta. ¿Y a qué hora arranca? A las 2 de la tarde, 14. Arranca por 14 hasta 21, o sea, 4 horas más, vamos a ponerle 30. ¿A qué hora sería? ¿Qué para? 5 de la tarde, 17 a las 5 de la tarde. Aquí no tuvimos mucho inconveniente, lo hemos reparado en 15 minutos, ¿sí? Luego nuevamente comienza a procesar a las 17.5, ¿no? Por eso tenemos con 15 y nos vamos de corrido hasta las 9 de la noche. ¿Cuánto tiempo nos falta ahí? 17. Digamos 18, 19, 20, 21. 3 horas con 45 minutos, ¿verdad? Acá. 3 horas 45 minutos. Hasta las 21, ¿verdad? Listo, ese es el perfil. Para el examen de mañana,
quien resuelve esto tiene 5 puntos. ¿Ya? Quien resuelve esto y lo resuelve lógico, que lo resuelva bien, pues no, o sea, no es hacer por hacer, vaya a ser que me emplee cualquier cosa. Quien lo resuelve bien, tiene 5 puntos de preliminar. ¿Ya? Porque si lo ves, ¿sabes? ¿No? Tienes 5 puntos. A favor, pues. ¿Qué vaya? Ya si tú ya obtendrías 0,5, ¿no? Claro, 5 a favor. Si en el examen sacan 15 más 5, pues tienen 20. Y créanme que sería bonito que en su certificado salga 20, ¿no? ¿No lo ponen? Qué raro. No, Como nunca va a salir para nada. No, la idea es aprender, pues, ¿no? La idea es aprender. La forma en que tú sabes que una persona ha aprendido, una de las tantas formas es por evaluación, pero no es la única. No es la única. A ver, ayúdame para calcularlo rápido, ¿ya? A ver. Primero vamos a sacar los tiempos, ¿ya? ¿Cuánto es esto en horas? 3 horas con 45, ¿cuánto es en horas? Dividimos 45 entre 60. 225. ¿Cuánto? 225, o sea, 3.225, ¿eso? 0.75, ya. O sea, 3. Vamos a ponerlo aquí adentro, ¿ya? 3.75. Aquí tenemos 3 y aquí tenemos 4. Esos son los tiempos de operación, ¿verdad? Listo, ¿qué más? Tenemos acá 15 minutos, tenemos que pasarlo a horas. ¿Cuánto es? 15 entre 60, 0.20. 15 entre 60, 0.25, porque es un cuarto de hora, 0.25. 0.25 horas. ¿Tenemos todos los tiempos en horas? Sí, ¿verdad? Todos los tiempos están en horas. Entonces, igual que en el ejemplo anterior, tiempo total de parada, ¿cuánto sería? A ver, ¿quién me dice eso? Ya tiene un puntito. ¿Cuánto? 0.30, seguro. A ver, déjalo bien. A ver, déjalo bien. Ojo que como yo les he dicho, este tiempo ni lo contamos porque es nuestro. O sea, 0.5 más 0.25 sale 0.75, creo. A ver. Aquí es media hora, que es 0.5. Y aquí es un cuarto de hora, que son 0.25. ¿Cuánto suman? 0.75. 0.75. Perfecto. ¿Cuántas paradas he tenido? 2. Exactamente, 2. ¿Cuánto es el vuelo? Oh, perdón. Aquí lo puse mal. Solamente es el tiempo total de paradas, que es 0.75. De aquí partimos para sacar el MTTR. ¿Qué significa MTTR? Tiempo medio Tiempo medio para reparar. Tiempo medio para reparar. Malo eso. Ya a ver. Tiempo medio para reparar. Ahí sí viene a ser el 0.75 entre ¿cuánto? Entre 2. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 0.375, ¿verdad? 0.375. Perfecto. Ahora, ¿el tiempo total de operación cuándo es? A ver, este más. 10 puntos. 10.75. 10.75. Sacamos de aquí el MTBF, ¿verdad? ¿Qué significa MTBF? Tiempo medio entre fallas, ¿no? Ahora, para sacar el tiempo medio entre fallas, ya tenemos los dos valores. Lo que acabamos de obtener, que es el 10.75, ¿entre cuánto? Entre 2, y sale 5.375, creo que debería salir, ¿no? 5.375. Vamos a ponerlo por aquí, 5.375. Perfecto. ¿Qué podríamos hallar con esos dos valores? ¿Qué me dicen? No teman, díganlo. La disponibilidad. Y ya a estas alturas ya sabemos qué significa la disponibilidad, ya le podemos dar una interpretación. Es el porcentaje de tiempo que la máquina está disponible
para que cumpla su función, ¿no? Para procesar, para trabajar, ¿no? Mientras más alto sea el valor de disponibilidad, ¿que es mejor o peor? Mejor, exactamente, mejor. Vamos a ver cuánto nos hace, ¿eh? Vamos a poner la de grandota de disponibilidad sería MTBF entre MTBF más MTBR. ¿Cuánto vale el MTBF? 5.3. Perfecto, 5.375. Sobre, nuevamente el MTBF, 5.375, más el MTTR, ¿cuánto vale? 0.375. A ver, ¿cuánto sale el denominador ahí? 375. ¿Cuánto? 75. ¿Cuánto? 5.75. 5.75. A ver, ayúdenme ahí con su calculadora. 93. 93. 0.93. La disponibilidad sería entonces 0.93%. Ahí está. Entonces, aquí vamos a llegar a una conclusión, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, ¿cuál es la diferencia entre este perfil y el perfil que vimos al inicio? ¿Cuál es la diferencia? O sea, igual ha habido paradas, pero imagínense, de lo que estaba en un 81%, aquí representa más o menos un 93%, ¿no? Perdón, aquí falta colocarle el porcentaje, ¿no? Es el 93%. ¿Sí? Entonces, de lo que era un 81, ahora tenemos un 93%. ¿Qué es lo que ha cambiado ahí? A ver, ¿quién me puede decir? ¿El tiempo de las paradas? Perfecto, exactamente. Si ustedes se dan cuenta y comparan, acá tenemos una hora, acá tenemos una hora y media en total. Aquí tenemos, ¿cuánto? 45 minutos. ¿No? Es casi la mitad, ¿no? Entonces, si reducimos el tiempo de parada, nuestro indicador va a subir, ¿no? Entonces, cuando ustedes quieran aumentar disponibilidad, una posibilidad o una de las técnicas es eliminar las paradas, ¿no? Pero muchas veces es difícil, créanme, muchas veces eliminar las paradas del proceso es difícil porque hay un montón de factores. Pero lo que sí puedes hacer es entrenar a tu gente para que la parada sea así, sea mínima. Capacitar. Sí, exactamente. Entonces de repente tú tienes tu personal y si están tan adiestrados en tema de mantenimiento, una falla que a veces, chicos, una falla que a veces demora 2 horas la pueden hacer en 15, 20 minutos. Y con eso tú ya estás ganando puntos de disponibilidad. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer que tu técnico cambie un poco la mentalidad? Lo puedes hacer a través de capacitación, como dijo el compañero, ¿no? Lo puedes hacer a través de capacitaciones. Y otra forma también de meterles o cambiarles el chip es a través de qué? A través del costeo de la hora de parada. ¿Por qué? Porque como yo les dije al inicio, mucha gente por desconocimiento, incluso la gente de mantenimiento mismo, hace las cosas a su ritmo, ¿no? Se comienza a reparar, arregla, funciona, ¿no? Pero si ellos supieran que una hora de ese tiempo representa unos 5.000 o 6.000 soles, créanme que sería otra ley. Entonces, el día que tomen conciencia de eso, cambia la cosa, ¿no? Yo les comento que tuve la oportunidad de dirigir un departamento que tenía 15 personas y había un equipo que siempre estaba fallando, una mesa de cepillado, una cepilladora, estaba fallando siempre. Entonces, los promedios de tiempo de reparación más o menos eran de 2 a 3 horas, ¿no? Y aparentemente era un tema sencillo. Entonces, chicos, por favor, atentos. Entonces, cuando yo los reuní y les preguntaba, ¿no? ¿Cuáles son las principales fallas? Esa es una de las maneras de evaluarlo. ¿Cuáles son las principales fallas? Me decían, de repente se salía el piñón, de repente estaba mal ajustado, la cadena se rompía, X. ¿Y eso les demora tanto tiempo? No, lo que pasa es que no tenemos las herramientas en sitio, tenemos que ir a traerlas. Entonces, esos son tiempos. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando tú estás en mantenimiento, vamos a borrar una vez esto. Cuando tú estás en mantenimiento, tú a la hora que vas a evaluar estos indicadores, vas a sacar un MTTR, pero la idea es tratar de que ese MTTR sea lo más real posible. ¿Y por qué les digo esto? Porque de repente aquí, de esta media hora, solamente la reparación fue 0.3. ¿Y el otro 0.2 qué fue? Que de repente el técnico se demoró en traer las herramientas del taller, ¿no? No tuvo las herramientas, en este caso necesarias, y se fue al taller a traerlas. De repente es que el técnico dudaba de hacer el trabajo, no tenía conocimiento, puede ser otro factor.
Ese es el otro 0.2 que no vemos ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo reducir esos tiempos? Como yo les digo, se tiene que hacer todo el procedimiento. Entonces, tú tienes acá, ¿no? El tiempo para reparar. Aquí tienes, por ejemplo, un tiempo neto de reparación. ¿Y qué es el tiempo neto de reparación? ¿Qué creen que puede ser el tiempo neto de reparación? Todo el tiempo que estamos hablando. Lo que realmente ella utilizó para hacer la reparación, ¿no? Hay un tiempo, vamos a ponerlo acá, hay un tiempo de espera y el mantenimiento se le llama por enfriamiento, le llamamos nosotros. Esto, por ejemplo, ¿en qué se ve? Se ve en plantas que tienen calderos, ¿no? De repente el mantenimiento no lo puedes hacer ahí mismo, es una máquina que está quemando. Tienes que esperar por seguridad unos 20 minutos y ese tiempo no es un tiempo neto de reparación porque la gente no está haciendo nada, sino que está esperando a que la máquina llegue a una temperatura adecuada para que pueda trabajar, ¿no? Tiempo por enfriamiento. Se quema. Claro, se queman y saldría más caro, ¿no? Ahora hay un tiempo, en este caso tiempo por disponibilidad de repuestos. Sí, tiempo por disponibilidad de repuestos. Lo mismo, tiempo por disponibilidad de herramientas. Y ahí tenemos, ¿no? Son varios factores. Entonces, cuando nosotros medimos el MTTR, nosotros en realidad estamos midiendo la suma de todo eso. Estamos midiendo la suma de todos los factores. Pero nosotros no deberíamos medir la suma de los factores, sino deberíamos medir solamente la reparación, ¿no? Porque el resto de factores, si ustedes se dan cuenta, de alguna u otra manera, nosotros podríamos eliminarlos. De alguna u otra manera. Por ejemplo, si tu técnico te dice, no, es que tuve que ir a traer las herramientas y me demoré 15 minutos, ¿qué es lo que puede hacer? Las herramientas tenerlas en un lugar que sea más cercano, ¿no? Tenerlas en un lugar más cercano, o lo que yo hice una vez, de acuerdo a la maquinaria, tener un cajetín, ¿no? Que tenga las herramientas específicas para esa máquina. La llave correcta, el alicate correcto, el destornillador correcto. Y créanme que eso hace que los tiempos de mantenimiento se minimicen. Llega un momento en que tu reparación es tan rápida, reparas, arrancó la máquina. 10 minutos, 2 minutos, 3 minutos, imagínense, ¿no? Esos tiempos son tan bajos. Como ahora donde yo estoy trabajando, el tiempo medio de reparación es 0.25, 0.04 horas. ¿Cuánto es en minutos? 0.04, ¿cuánto es en minutos? 0.04, es mi MTTR 0.04. ¿Cuánto es en minutos? ¿Por 60? Estamos hablando de 2.4. ¿Qué les parece ese número? 2.4 minutos. La gente es veloz, ¿no? La gente tiene 4 manos, no, mentira. La gente es rápida, y justamente es rápida, ¿por qué? Porque se le tiene que concientizar que una parada del proceso involucra justamente perder dinero. ¿Por qué? Porque hay un término y de repente más adelante ustedes lo pueden buscar. Vean en internet lo que significa lucro cesante. Lo voy a poner acá, ya, lucro cesante. Vamos a ponerlo acá. Se llama lucro cesante. Es la cantidad de dinero que nosotros dejamos de aprovechar por tener una máquina parada, ¿sí? Porque lógicamente que ahí hay muchas cosas. Por ejemplo, cuando tú estás haciendo una reparación correctiva, primero que nada, el tiempo de tu técnico lo comienzas a contabilizar, ¿no? Él está ahí, a pesar de que tú le pagas mensualmente, él está dejando de hacer otro trabajo por estar en la falla. Primero, el tiempo de tu personal. Segundo, el tiempo de la gente de producción, ¿no? Que son horas improductivas. Y de repente, digamos que hay un departamento de producción, todo el personal son 500 personas. ¿Cuánto cuesta una hora de su tiempo? Vamos a hacer un pequeño cálculo, ¿ya? Para que ustedes tomen una idea. Son 500 personas, ¿sí? De todo proceso. Bueno, el régimen agrario creo que la hora está a 3.50 más o menos. Algo así, 3.50. ¿Cuánto está? 4.50. Con todos los beneficios, yo los estoy sacando sin beneficios. Con todos los beneficios se lleva como 4.50. ¿Cuánto es ahí?
Una hora, nada más una hora. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 2250. 2250. Entonces, si yo, por ejemplo, es una hora nada más, ¿ya? Si yo, por ejemplo, llevo una planta en la que inicialmente teníamos un tiempo de reparación o teníamos un tiempo de paradas de 10 horas a la semana, miren, inicialmente, vamos a borrar un poquito acá porque esto ya lo copiaron, ¿no? A ver, vamos a redondear un poquito el ejemplo, ¿ya? Producción. La planilla de producción, solamente personal operario, ¿ya? Somos 500 personas, ¿sí? Y hemos dicho que la hora, hombre, ¿cuánto cuesta? Solamente para efectos del ejemplo, 4.50, ¿ya? Una hora de parada son 2.250, ¿verdad? 2.250. Ya. Están siguiendo el ejemplo, ¿no? 2.250, perfecto. Ahora, llegamos nosotros, aparte de eso hay otros costos, como yo les decía, ¿no? El personal de mantenimiento que está metido en la máquina, el tiempo, igual a pesar de que la energía tú la tienes que bloquear la energía para que el técnico venga y repare. A pesar de eso hay una energía que está propia de la línea, ¿no? Hay algunos motores que igual le van a estar encendidos, luminarias, ¿no? Es un costo por energía también, ¿ya? Costo por energía igual va a seguir consumiéndose. Tienes los supervisores de producción, tienes el jefe de producción, tienes el jefe de mantenimiento que está supervisando, tienes el supervisor de mantenimiento. Entonces, es una planilla mucho más amplia, pero solamente considerando al personal operario, decimos que esta es nuestra hora muerta, ¿sí? Entonces, si tú llegas a una empresa en la que inicialmente, si tú tenías 20 horas al mes de tiempo productivo, 20 horas al mes, y de repente después de 2 meses tú lo has reducido al 25%, tienes 5 horas nada más, ¿cuánto estás ahorrando? ¿Cuánto estás ahorrando? 15 horas. Ya, claro, 15 horas, pero en dinero, ahora tiempo, ¿no? Todo el mundo ahorra tiempo. ¿Cuánto es en dinero, en soles? 15 por 2.250. 15 por 2.250. ¿Cuánto? 20 o 30. 33.000. 250. 750. 750. ¿Les parece regular, no? Es bastante, ¿no? Es bastante dinero, no es poquito, no es 500 soles ni 600 soles. En realidad estamos viendo de que reducir, o mejor dicho, en este caso estamos reduciendo o aumentando la disponibilidad. Aumentando la disponibilidad. Aumentar la disponibilidad, mire a qué nos puede llevar, ¿no? Si reducimos los tiempos de parada a un 25%, o sea, la cuarta parte, estamos generando un ahorro de ¿cuánto? 33.750 soles, que es bastante. Créanme que ese monto puede servir de repente para ampliar la planta, puede servir para de repente dar un pequeño bono a la gente de mantenimiento, un pequeño bono a la gente de producción, ¿no? Es dinero que tú te ahorras, y si tú lo justificas en algún momento lo puedes destinar a alguno otro fin. Pero la idea es que tú tienes que saber cuantificar esto, ¿no? La idea es que tú tienes que saber cuantificar. Entonces, ahí tenemos cuál es la utilidad de la disponibilidad, ¿no? Eso nos da una idea de cómo podemos utilizarlo en la vida real. Y a ver, MTR, disponibilidad, hasta ahí estamos con los 3 ya. Vamos a ir viendo uno por uno. A ver, en este punto, ¿saben lo que significa activo? ¿Qué es un activo? Es una acción, está operando. Ya es un punto de vista. Pero un activo dentro de una empresa, por ejemplo, es esto, inmobiliario, ¿no? La misma infraestructura es un activo, ¿sí? O sea, son elementos que dan valor a la empresa, ¿ya? Todo lo que tiene un costo es un activo. Una máquina es un activo, ¿no? Una máquina es un activo. Entonces, dentro de estos activos, hay activos que se pueden reparar y activos que no se pueden reparar.
Por ejemplo, ¿qué es lo que no se puede reparar? Una batería, ¿no? Una batería tiene un tiempo de uso, digamos unos 4 meses y se malogró ya. Ahí no quedó. Ahí no quedó. Por más de que vayas, le cambies el ácido, las placas, no, igual, no es lo mismo, ¿no? Un fusible, ¿alguien ha visto un fusible? ¿En dónde ha visto un fusible? En su casa. Ahí de repente, en la misma llave, ahí hay fusibles, ¿no? En tableros de industriales también hay fusibles. Salud. Componentes electrónicos también son de una sola vida, no se pueden reparar, ¿no? Esos son activos no reparables. Vamos a ponerlo acá para no olvidarlo. Entonces, ¿cuántas clases de activos hay? ¿Cuáles son? Reparables y no reparables, ¿no? Y estamos viendo que los no reparables, ¿cuáles son? Los que tienen una sola vida útil, ¿no? Tienen una vida útil nada más. Una vez que se dañan, se desechan y se cambian, ¿sí? Vamos a poner acá. Activos y vamos a poner que un tipo son los reparables y los no reparables. Listo. Ahora, el comportamiento en el tiempo de estos activos es distinto. ¿Por qué? Porque hace rato, por ejemplo, nosotros hacíamos un perfil, ¿no? De toda la planta. Está funcionando, deje de funcionar, una parada y luego continúa, ¿no? Esto, por ejemplo, es un comportamiento, ¿qué creen ustedes? ¿Un comportamiento de un activo reparable o no reparable? Reparable, lógicamente, porque estamos hablando de mantenimiento. Si fuera un activo no reparable, simplemente su comportamiento sería de la siguiente manera. Sería así hasta que muere, ¿no? Hasta que muere. Y en el caso de los no reparables ya no se llama tiempo medio entre fallos. Ya no se llama tiempo medio entre fallos. Sino se llama tiempo medio hasta el fallo. Porque en este caso llega a la parada y murió. ¿Ya? Ya, por ejemplo, este gráfico de acá, ahí ustedes lo pueden ver, ¿no? ¿Activo reparable o no reparable? No reparable, muy bien. No reparable. ¿Y este? ¿Activo reparable o no reparable? Ahí dice, ¿no? Es reparable. Es lo que hemos estado utilizando nosotros para hacer el ejercicio, ¿no? Este, por ejemplo, dice UT. Si ustedes consultan libros en inglés, lo van a encontrar bastante. UT significa, acá está, para los que les guste el inglés, por ahí escuché que llegaban de clases de inglés, ¿qué significa uptime? Uptime, ¿qué significa? ¿Y el up? ¿Qué significa? Si les digo stand up, si yo les digo stand up, tiene que pararse, ¿no? Claro, funcionamiento, ¿no? Actividad, ¿no? Aquí está, tiempo de operación. Y el DT, para la nomenclatura en inglés es downtime. Down es bajo, es como que tú estás en receso, ¿no? Up, activo, down, en receso. ¿Ya? Por eso se analiza así. Y acá el TBF, si ustedes se dan cuenta de lo que yo les estaba mencionando hace rato, ¿no? El promedio, desde que se da una falla hasta la siguiente falla. Desde la primera falla hasta la siguiente falla. Es el promedio, ¿no? Es el tiempo medio entre fallas. Listo. Ahora, hay un TFS, si ustedes se dan cuenta acá, que nosotros no lo hemos considerado, pero que también está presente en la industria. ¿Cuáles son? Demoras logísticas y administrativas. Y bueno, el componente que sí hemos visto que es el tiempo para reparar. Pero esto sí existe también, ¿ya? Esto sí existe. ¿Por qué? Porque de repente tú solicitas un repuesto hoy día y el departamento de logística te lo trae en 3 semanas. ¿Qué haces? Por ejemplo, les comparto una experiencia. Hace poco tuve una falla en la subestación eléctrica de la planta donde trabajo y yo pensé que era un corte externo. Ni por acá pensé que era una falla en la subestación. Nos fuimos a la subestación, llegamos a las celdas donde llega la energía y uno de los fusibles estaba roto. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando un fusible se rompe, simplemente la energía ya no pasa, ¿no? Ya no pasa la energía. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? En el momento, el fusible que está dañado, se le coloca un filamento, un conductor, un cable, desde un polo hacia el otro polo, ¿no? Se le amarra, se le coloca ahí y se vuelve a colocar. Es una práctica, ¿no? De repente no estuvo bien por tema de seguridad, pero para que arranque la planta se tuvo que hacer así. Entonces, cuando logística me trae el repuesto dentro de 3 semanas, ¿me es útil o no me es útil?
lógicamente me es útil, pero yo ya le di solución, ¿no? Ya le di solución. Entonces, esa demora logística hubiera incrementado, ¿qué cosa? Mi MTTR, ¿no? Porque mi MTTR ha sido desde que ocurrió la falla, desde que se va la energía, hasta que yo le coloqué el filamento, el cable, que de repente ha sido una hora. Pero si le sumo a esa hora las 3 semanas que me demora el repuesto y no le di solución, ¿cuánto tiempo sería? Más de 3 semanas, ¿no? Entonces imagínense, así nos la tenemos que jugar a veces. Ahí está, nuevamente repasando lo que es el MTTR. Ahí está lo que significa, ¿qué significa? Tiempo medio para reparar, ¿verdad? Tiempo medio para reparar. Perfecto. Y ahí los tiempos en rojo son los tiempos en los que la máquina está en mantenimiento correctivo. Mantenimiento correctivo. Y los tiempos en verde son los tiempos de operación. ¿Sí? Los tiempos de operación. Los tiempos en que la planta está trabajando. A ver, ¿sí? A ver, ahí dice, factores que influyen en el tiempo de reparación, ¿ya? El TTR es el tiempo de reparación, el tiempo para reparar. Miren lo que dice ahí, ¿ya? ¿Dónde es más fácil hacer el mantenimiento de un componente? ¿En un banco con todas estas herramientas? ¿O dentro de la misma planta? Lógicamente, ¿no? Ahí tienes todas tus herramientas, así como el señor. Puedes hacerlo rápido. Pero es justamente la gestión que yo les decía, ¿no? Si tú tienes las herramientas al costado de la máquina, más rápido, pues, más rápido. Reparas y listo, y la vuelves a colocar ahí ordenadita, ¿no? Pero si no las tienes y no tienes los medios, la idea es que de repente te hagas un baúl, como lo hice yo, un baúl, y lo dejas bien cerca de la planta. Lo colocas allá afuera con su candado, y el técnico sale, le recoge y se mete nuevamente a hacer su labor. Luego que dice, a ver, no, lógicamente te dan diferentes escenarios para poder contrastarlo. Dice, en un banco de trabajo, en la puerta de embarque, en un ambiente de guerra, en medio de la congestión de tráfico, también sucede, se te muere el carro cuando estás en pleno tráfico, y si tú eres el que ocasiona un embotellamiento, vas a tener que conseguir una segunda madre, porque te van a llover los insultos. Te llueven los insultos ahí. En un entorno forzado por los resultados a obtener, esto habla acerca de la presión, ¿ya? Y aprovechando que hablamos de presión, porque imagino que en algún momento ustedes se han visto presionados por algo, por el estudio me imagino, ¿no? No por la parada, o sí también. Hay un gráfico, ¿ya? Que yo lo encontré hace muchos años, no recuerdo muy bien el autor, pero habla de que el ser humano tiene que estar expuesto a cierto porcentaje de estrés, ¿ya? Cierto porcentaje de presión. Cuando más o menos la relación es así, ¿no? Así. ¿Ya? Este es el rendimiento y este es el estrés. Voy a ponerlo acá, ¿no? Estrés. Y este es el rendimiento. Llega un punto, acá hay un punto, ¿ya? Y es el punto de quiebre. En realidad, todas las personas estamos sometidos a estrés. Y hasta cierto punto es saludable, porque por ejemplo, si tus padres no te exigieran estudiar, a veces no lo harías, ¿no? Si no te exigieras tú mismo estudiar, no lo harías. Y tú mismo te puedes presionar, de repente te sientes tan presionado que estás estudie. Así es. Pero llega un momento en que el estrés, en este punto de acá, ya no es útil. ¿Por qué no es útil? Porque si te sobrecargas de estrés, lo que va a pasar es que te va a dar un problema. Ya no vas a poder hacer nada. Y eso se utiliza bastante en el entorno empresarial. ¿Por qué? Porque tú, de alguna manera, si que llega el momento en que tú tienes un montón de gente a tu cargo, entonces tú puedes decidir presionarlos, pero hasta cierto punto. Tú tienes que saber hasta qué punto presionar al personal. Porque de lo contrario, simplemente su rendimiento va a comenzar a bajar. ¿Ya? Ya, esto también es algo interesante. Factores que influyen en el tiempo para reparar. ¿Ya? Ciertamente hay muchas... ¿Quién me ayuda leyendo esta parte? ¿Ayúdame leyendo esa parte? Ciertamente hay muchas más prácticas de mantenibilidad que son adecuadas, donde se ha hecho esfuerzo a nivel de diseño con el objetivo de lograr una positiva contribución a la precisión y seguridad de conservación de la funcionalidad del sistema por parte del usuario. Lógicamente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? No les había explicado esta parte de la mantenibilidad. Vamos a poner por acá. Si es posible que lo busquen.
Busquen ahí en Google mantenibilidad. Mantenibilidad. La mantenibilidad es la probabilidad de una máquina para repararse lo más rápido posible. ¿Ya? Ese es el, o sea, para la probabilidad de una máquina para repararse lo más rápido posible. ¿Ya? Ese es el concepto resumido. Mientras mayor sea la mantenibilidad de una máquina, más rápido se va a reparar. ¿Sí? ¿Y cómo se logra esto? Justamente como lo decía, ¿no? Teniendo la herramienta adecuada, reduciendo los tiempos de espera, agilizando el tiempo de los técnicos para hacer la reparación. Eso es mantenibilidad. Mientras mayor sea la mantenibilidad, nuestra disponibilidad va a ser mayor. ¿Ya? Eso también es una regla. Ahora miren el entorno ahí. Es un no creo que no se llegue a ver, pero es un auto de carreras de Fórmula 1. ¿Alguien se ha fijado o alguien sabe cuánto tiempo se demoran estos señores en hacer cambio de llantas y chequeos generales? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Son segundos. No depende de eso, porque ya han llegado a un diseño en el cual las llantas con una herramienta especial las desmontan y las montan automáticamente. Entonces, ¿eso qué representa? Que a veces en 8 segundos el auto sale. Llega el auto, se cuadra, con la precisión del conductor también se cuadra, arranca. Y es increíble, ¿no? Llegar a ese nivel de mantenimiento, llegar a ese nivel de mantenimiento no es imposible porque realmente lo hacen, pero para plantas industriales es complicado. Sí, es complicado. Pero lógicamente algunas medidas sí se pueden tomar, ¿no? Algunas medidas sí se pueden tomar. Sí. Mayor es la disponibilidad. Mayor es la disponibilidad. Están directamente ligados. Sí, directamente proporcionales. Ahí por ejemplo dice, ¿no? El diseño de óptima mantenibilidad. Miren lo que dice ahí, muchachos. Accesibilidad y modularidad. Accesibilidad es que resulta de que a veces, por ejemplo, para llegar a la pieza que está malograda, tú tienes que desmontar un montón de cosas. Y más te demoras en llegar a la pieza que hacer el cambio, ¿no? Es increíble, pero sí pasa. Si la pieza fuera accesible, lógicamente que el cambio sería más rápido. Simplicidad y normalización. Ingeniería de factores humanos, lo que yo le decía, ¿no? El comportamiento de la gente, que la gente se demore menos, que la gente realice bien su trabajo, que deje de dar el limpio, son muchas cosas. Capacidad de prueba y por último dice uso de recursos especiales de mantenimiento. Son varios factores y es todo un estudio. A ver, ya bueno, y nuevamente ya repasando el tema de la disponibilidad. Repasando el tema de la disponibilidad, miren lo que dice acá. Dice, la disponibilidad de un sistema es la probabilidad de que esté funcionando, ojo, satisfactoriamente, no funcionando más o menos, funcionando satisfactoriamente en el momento en que sea requerido cuando se usa bajo condiciones establecidas. ¿Ya? O sea, si tú tienes tu maquinaria y tu línea de producción está diseñada para procesar 10 toneladas hora, ¿estará bien que procese 9, o que procese 7, o que procese 8? No, no está bien. Y hay un problema, ¿no? Lógico que ese problema se puede abordar de diferentes puntos. Puede ser problema de producción, problema de la materia prima, puede ser problema del personal, o puede ser problema netamente de mantenimiento. De repente la máquina tiene algún problema, ¿no? Y no ha sido detectado. A eso se refiere. La máquina tiene que cumplir con su estándar y tiene que estar la mayor cantidad de tiempo disponible. ¿Ya? Esa es la idea. Y aquí está la parte interesante, ¿no? Dice la disponibilidad que está formada por un componente de confiabilidad y un componente de mantenibilidad. Mantenibilidad hemos visto hace poco que está directamente relacionado con el MTTR, ¿no? El tiempo de reparación. Y la confiabilidad está relacionada íntimamente con ¿qué? Con el MTBF, que es el tiempo medio entre fallos. ¿Sí? Tiempo medio entre fallos. Y una forma resumida, por así decirlo, o en términos más entendibles, de lo que es la disponibilidad, en cuanto a su fórmula, miren cómo dice acá, dice, la disponibilidad es igual al tiempo en que el componente funciona bien, sobre el tiempo en que el componente puede operar. Ojo, puede operar. Nuestro tiempo esperado de operación, o sea, el tiempo de acá, ¿cuánto sería? Digamos que es un turno de 8 horas. ¿Cuánto sería nuestro tiempo esperado? 8 horas. Si son 8 horas que yo puedo procesar,
Esas 8 horas es nuestro tiempo en el que el componente puede operar, nuestro tiempo total. Pero de las 8 horas de repente nosotros solamente hemos trabajado 7 horas y media. Entonces ahí viene un ejercicio. Ahí viene un ejercicio, para que no se duerma. Otra forma de evaluar la disponibilidad, ¿no? De repente solamente le dan un par de datos. Esta es una planta transportadora, procesa mango, ¿ya? Las horas planificadas de proceso para un turno completo vamos a poner que son 16, ¿sí? Y las horas netas de operación han sido 12.7. ¿Podemos sacar disponibilidad con eso o no? Yo se los he explicado de otra manera, ¿no? Con el MTD y el MTTR. Pero con esos datos, ¿podríamos sacar la disponibilidad? Sí. ¿Por qué? ¿O cómo lo haríamos? ¿Cómo operamos con esos dos valores? Lo dividimos, ¿no? Lo dividimos. Dividimos las horas netas, que son 12.7, entre las horas totales, que son 16. Es justamente lo que te dice acá, ¿no? Ese tiempo que el componente funciona bien, porque si estas son tus horas netas, la máquina trabajó bien en ese tiempo, ¿no? Y el tiempo total esperado sería 16. ¿Cuánto sale ese valor? 0. ¿Cuánto? 7,9. Vamos a ponerlo aquí, ya sería 12.7 entre 16, ¿no? 0.79 o lo que es lo mismo, 79%. ¿Qué tal les parece ese indicador de disponibilidad? ¿Está bien? ¿Está mal? Está bajo. Está bajo. ¿Por qué? ¿Cuántas horas de paradas ha tenido? No, ese es el tiempo de operación. ¿Cuántas horas tuvo de parada? La diferencia. 3.3. Ahora, ¿por qué digo que... Bueno, vamos a analizarlo aquí, ¿no? Así rapidito nomás, ¿no? Si nosotros queremos hacer el perfil, a pesar de que no tenemos a qué hora empezó, a qué hora terminó, podemos hacerlo así, ¿no? Podríamos hacerlo así. Nosotros no sabemos cuánto es este tiempo, ¿verdad? Pero ¿sabemos cuánto es la suma? ¿Cuánto es la suma? 12.7 es la suma, ¿no? Decimos entonces, digamos, ya vamos a hacer, es el tiempo 1, tiempo ¿qué? Tiempo 2, y es el tiempo 3. Entonces decimos, tiempo 1 más tiempo 2 más tiempo 3, ¿cuánto es? 12.7. Perfecto. ¿Sabemos cuántos son estos tiempos? Tiempo, vamos a ponerle tiempo 4 y tiempo 5. Pero ¿podríamos determinarlo? Lógicamente, porque desde aquí hasta acá, ¿cuánto tiempo es? 16 horas, ¿verdad? 16 horas. Y si restamos 16 menos estos 3, ¿cuánto nos queda? Los tiempos 4 y 5, ¿verdad? Entonces, para hallar T4 más T5, ¿cómo sería? 16 menos 3.3, perfecto. 3.3. Listo. A ver. Y ahí tenemos ya el tiempo. Miren, sin querer queriendo ya sacamos el tiempo de reparación. Lógicamente que no es el tiempo medio de reparación. Para que sea ese tiempo medio, ¿qué tendríamos que tener? El número de paradas. Pero es incierto, no lo tenemos, ¿no? Con esos dos datos no lo tenemos. Pero sí tenemos el tiempo de reparación y el tiempo de operación. Tenemos los dos. Y podemos hallar la disponibilidad. ¿Ya? Esa es otra forma de hallar la disponibilidad. Eso también es válido. Que ustedes al finalizar el proceso se van al supervisor de producción y le hacen la pregunta: ¿cuántas horas operativas? 12.7. Horas totales, 16. ¿Disponibilidad? ¿Cuánto es? 3.7. ¿Disponibilidad cuánto es? 3. Disponibilidad. 12.7. Disponibilidad. 16 horas. ¿Cuál es la disponibilidad? 79%. 79%. Acuérdense, llegan, le preguntan al supervisor: ¿cuántas horas totales? 16. ¿Cuántas horas operativas? 12.7. ¿Disponibilidad? 79%. Rapidito, ¿no? 79%. Perfecto, ¿no? ¿Qué otra cosa hubiera sido, digamos, de que
Tú lo analizaste hoy día lo analizaste y ya luego te tienes que ir al otro campo, ¿no? Y dices, muchachos, ¿qué pasó? ¿Qué problemas ha habido? Ah, hemos tenido una faja rota, hemos tenido esto, aquello. Ah, ya, perfecto. Entonces, al día siguiente, tú ya con los repuestos ahí, y si vuelve a fallar lo mismo, esperemos que no, pero si vuelve a fallar lo mismo, resulta que tus horas planificadas siguen siendo 16, pero tus horas netas de operación fueron 15. ¿Cuánto es tu disponibilidad ahí? ¿Cuántas? ¿Cómo se halla? Vamos a poner disponibilidad del día 2 es 15 entre ¿cuánto sale? ¿Cuánto? 0.93. ¿Se dan cuenta qué bonito, no? ¿Aumentó cuánto? 6%, 16%. Teniendo las medidas correctas, tú puedes hacer eso rápido. Y una de las formas, ¿cuál es? Como yo les decía hace rato, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos un ejemplo acá en que los tiempos eran pequeños? De repente ya, no elimines la parada, pero al menos haz que tus tiempos de mantenimiento sean pequeños. Si tus tiempos de mantenimiento son pequeños, tu disponibilidad va a aumentar. De todas maneras aumenta. Esa es una forma. Mañana yo les voy a traer un Excel para que ustedes vean cómo yo lo vengo llevando en la planta donde trabajo, ¿ya? Y ustedes van a ver que mis paradas son varias, ¿eh? Tengo varias paradas a lo largo del día, pero mis tiempos son así. Por lo tanto, mi disponibilidad es alta, ¿no? Yo tengo, como les dije hace rato, ¿cuánto les dije? 0.04, ¿no? 0.04, que son 2 minutos 0 más, ¿no? 2.4, ¿verdad? ¿No? 2.4 minutos, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, de repente no puedo eliminar las paradas porque hay de repente un componente que está fallando y que ya viene de fábrica esa falla, pero al menos hago que mis tiempos se reduzcan al mínimo. Y al reducirlo al mínimo, mi disponibilidad crece. Y ahorita, por ejemplo, en comparación del mes de enero, en enero tuve 96 y en febrero tuve 98%. Son 2 puntos, ya es algo, ¿no? Se logró variar. ¿Cuántos días? Vamos a seguir. Ya. Ya. Ahora, lo que nosotros hemos venido desarrollando es una disponibilidad genérica. ¿Ya? Es una disponibilidad genérica. Hemos sumado, bueno, son otros términos, pero siguen siendo lo mismo, ¿ya? El de acá sigue siendo el MTBF y el de acá es el MTTR, ¿ya? Es lo que hemos estado calculando, una disponibilidad genérica. Pero miren esta fórmula. Esta fórmula es una disponibilidad. A ver. Sí. Miren, acá dice, por ejemplo, la disponibilidad genérica, dice tiempo de funcionamiento entre tiempo en que puede operar. Es lo mismo, ¿eh? Sigue siendo el tiempo operativo, ¿ya? O sea, lo que hemos hecho allá, sigue siendo el tiempo operativo. Pero si se dan cuenta, acá ellos incluyen un término nuevo. ¿Qué creen que significa eso? Preventivo, exactamente, ¿no? Es la sumatoria del tiempo de los mantenimientos preventivos, ¿no? Y ellos lo incluyen ahí, lo están incluyendo, pero si se dan cuenta lo vuelven a restar acá, ¿no? O sea, como que lo sacan del esquema. ¿Por qué lo sacan del esquema? Porque un mantenimiento preventivo, lógicamente, es programado, ¿no? Y cuando un mantenimiento preventivo es programado, va de la mano con una planificación de producción. Entonces la máquina no sufre ningún daño, no hay parada. Vamos a hacer un paréntesis y voy a explicarles un poquito acerca de los mantenimientos, ¿ya? Porque eso sí me interesa que lo conozcan. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Qué? Tiempo 4 más tiempo 5. Estás muy atrás, creo que ponte el cambio. Vamos a hacer un paréntesis aquí, muchachos. Estamos hablando, para no perdernos, estamos hablando de disponibilidad y cómo calcularla a través de otra fórmula. Pero vamos a hacer un paréntesis para ver los tipos de mantenimiento, porque eso también es importante. Temprano dijimos que había cuántos tipos de mantenimiento. 3. Hay un preventivo, hay un correctivo y hay uno que es más avanzado, que es el predictivo, ¿no? Predictivo. Ya, ¿estamos ahí? ¿Cuántos tipos de mantenimiento hay? 3. ¿Cuáles son?
preventivo y predictivo. Perfecto. Son 3 tipos de mantenimiento. Ahora, el mantenimiento preventivo, ¿cuál es la naturaleza del preventivo? Alguna vez el profesor me dijo que es el que previene, pero es lógico, ¿no? La idea del mantenimiento preventivo es anticipar la falla, ¿sí? Anticipar la falla. Incluso hay técnicas que ahora te permiten saber en qué momento vas a aplicar el preventivo, pero ese es un curso un poquito más complicado. La idea del preventivo es que tú, normalmente está ligado a lo que les dije al inicio, ¿no? Normalmente el preventivo, por ejemplo, es cambiar ciertas piezas que tienen un desgaste, ¿no? Un periodo de desgaste, y hacer que la máquina siga trabajando, ¿no? Ese es el preventivo. Antes de que la máquina haya parado, la máquina. Pero aparte de eso, yo les dije que si ustedes no cuentan con mucho dinero para implementar un sistema de mantenimiento, ¿qué es lo que se puede hacer? Dentro del preventivo, inspecciones, ¿no? Inspecciones. Es muy sencillo, esto es muy sencillo implementarlo. Luego también hay trabajos de limpieza y lubricación. Esta señorita ha estado muy atenta. Inspecciones, limpieza y lubricación. Con eso ustedes pueden garantizar que cualquier maquinaria esté trabajando. ¿Sí? Cualquier maquinaria. Así se tenga la complicación que tenga, sea algo sencillo o un sistema muy complicado. Con esas labores ustedes van a lograrlo. Créanme que una vez instalamos una máquina que era muy compleja dentro de la planta. Era una máquina que llenaba néctar, pero dentro de un pouch. No sé si ustedes han visto esta guerra alguna vez. ¿Han visto esta guerra alguna vez? Por casualidad pasó. Ya, no sé si en algún momento de todos estos, ya tiene años esa vaina en la tele, ¿no? Ya, no sé si han visto que había un juguito que se llamaba Capri Sun. ¿Sí, ¿alguna vez han visto el Capri Sun? ¿No? En un pouch, un envase pequeño. Eso lo procesaban en la planta donde yo trabajé. ¿Ya? Kikornak, exactamente. Entonces en Kikornak pusieron una máquina enorme, ¿no? Una llenadora, que era una máquina alemana. Esta máquina tenía un nivel de complejidad bastante alto. Tenía sistemas de control automatizados, tenía boquillas, tenía difusores, era un mundo esa máquina, ¿sí? Entonces, cuando a mí me llega el manual de mantenimiento, lógicamente yo lo comienzo a revisar para ver cuáles son las tareas que yo tengo que colocar dentro de mi plan. Y en el manual, ¿saben qué es lo que decía el manual? ¿Qué? No te entiendo. Dice que venía inglés. Ah, no, lógico, no, lógico, pues si es una máquina de otro sitio siempre te ven en inglés. Sí, viene en inglés, es un inglés técnico, ¿ya? O sea, igual aparte de, ustedes están llevando inglés, ¿no? Pero vean qué clase de inglés es el que ustedes requieren, ¿ya? No cualquier inglés, es un inglés técnico. Entonces, llegó a mis manos el manual, comienzo a revisarlo y decía, por ejemplo, ¿ya? Por horas, decía a las 0, a las 50, a las 100, a las 150, 500 horas y los mantenimientos que había que hacer, ¿no? Y decía, por ejemplo, revisar las juntas en busca de fugas, ¿ya? Revisar si hay suciedad en las válvulas, ¿ya? Y se dan cuenta, yo pensé que por ser una máquina gigante que tenía un montón de sistemas iba a ser un mantenimiento bastante complicado, pero las tareas preventivas eran de ese tipo. Eran inspecciones, básicamente, inspecciones, limpieza y lubricación, eso era todo. Y creo que la máquina sigue trabajando en normas, así que imagínense, ¿no? Se pudo dar un mantenimiento a una máquina tan compleja con labores sencillas. Por eso que les digo, si ustedes no tienen un presupuesto demasiado holgado, no tienen mucho dinero, pueden implementar un mantenimiento preventivo solamente con estas labores. Y grábenselo, eso les va a quedar en su mente y creo que les va a servir en cualquier momento de su vida, porque se puede aplicar hasta en la casa, muchachos. Si ustedes tienen un ventilador, si ustedes tienen una computadora, tienen una laptop, tienen un televisor, de vez en cuando ábranlo y van a encontrar lo que tiene muchísima tierra. Esa tierra da en circuitos electrónicos, circuitos eléctricos, así que se aplica todo, ¿sí? Se aplica todo. Entonces, si no abro ya no puede ser. esa es otra cosa. Un minuto, ¿sí? Tengo un minuto.